Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023. Y no os habéis equivocado de canal. Vamos a dar tres visiones distintas de un mismo activo, el DAX, de una misma realidad, la que tiene actualmente el DAX, y vamos a ver cómo interpretaría el gráfico distintas modalidades. Por ejemplo, los analistas técnicos estarían viendo en pantalla lo que estamos viendo en pantalla, justificarían el movimiento del precio, pues bueno, con unas divergencias de un oscilador, como por ejemplo el RSI, que a la par que se formó este canal ascendente, esas divergencias tuvieron su efecto. Produjeron la primera caída inicial, se produjo un rebote o pullback a la línea, prácticamente a la línea inferior de ese canal, y desde ahí un pequeño doble techo con el retroceso siguiente provocó lo que es la caída. Este retroceso se produjo justamente en estos máximos que formaban un soporte. Esta sería la primera explicación. Una segunda explicación de la continuación de la tendencia pues nos podría decir que se apoyó en esta directriz bajista, donde tendió a rebotar precisamente hasta este soporte que ahora se ha convertido en resistencia. Y finalmente ha vuelto a atacar y ha roto la directriz, por lo tanto ahora todo apunta a que el precio pudiera llegar hasta el origen de este movimiento desde aquí abajo. Bien, eh, por la parte de los procesos, a modo no los utilizo, digamos, de una manera exhaustiva ni para operar siempre, pero sí a una manera orientativa. Podemos ver como en esta parte alta del gráfico, en M30, tal vez se ve mejor en M15, lo que empezó a formar el precio al llegar a este nivel es lo que conocemos como un proceso. Los super cachopos como los muestra Joaquín. En mi caso, bueno, en mi caso me conformo más con un tipo San Jacobo, puede ser esto, no llego a mucho más en este dominio de esta técnica. Pero sí que es cierto que lo vengo observando últimamente y bueno, pues vemos cómo efectivamente esta medida madre inicial tuvo varios, el precio la respetó, rebotando en los circulitos, como lo he marcado, a su vez esta medida nuevos circulitos, y es una medida que parece que sí que ha querido respetar. A su vez las dilataciones son los cuadraditos, que también los ha hecho tanto por arriba como por abajo, y así ha ido generando esta medida hacia la parte alta y hacia la parte baja. Bueno, esto nos ha dado la resolución del proceso, sí que tenía toda la pinta de que podía haber una acumulación o distribución de este precio. Efectivamente, parece que la distribución que se ha dado definitivamente en este punto ha tenido su efecto y el DAX comienza su caída. Bien, tercera visión, que es la visión nuestra, metodología pura y dura, que es la que seguimos. Este gráfico ya lo teníamos pintado hace mucho tiempo, lo he dejado tal cual para que lo sigáis viendo de vídeos anteriores. Y estábamos viendo pues este ciclo grande rojo inicial con la bajada. Y de la subida estábamos tomando un par de ciclos, los más cercanos al precio, como es este ciclo azul, desde este punto de control correcto. Y aquí tendríamos otro puntito de control verde también correcto. El precio, como vemos, superó la zona y nos hizo un extremo que llegó al 25%, un extremo totalmente válido. Bajamos H4. En H4, como veis, se ve mejor el extremo como sí que ha sido válido. Y decíamos que esta figurita de rombo que habíamos pintado, y esto lo he dejado tal cual, lo pinté inicialmente, pues bueno, no quería cumplirse, estaba haciendo demasiadas falsas roturas. Y comentábamos que habíamos cerrado nuestras ventas por aquí. Bien, efectivamente parece que fue lo correcto porque a continuación el precio volvió a romper, y así lo hizo de nuevo el extremo, ha generado otro extremo también correcto. El problema de este extremo correcto es que ahora mismo se habría activado este fallo que llegaría a estas alturas. Ahora mismo estaría activado este fallo y este fallo no dejaría de tener probabilidad de alcanzarse o de ser una opción hasta que el precio nos alcanzara niveles del menos 38. Falta muchísimo todavía. Hasta que el precio no llegara aquí, no podríamos desestimar la opción de que en algún punto, bien sea aquí o por aquí, el precio pudiera ir finalmente a cumplir con su fallo pendiente. Pero esto es un poco lo de siempre. Nosotros tenemos que ir buscando qué bazas jugamos. Bien, ¿qué es lo que
tanto un analista técnico como nosotros estaríamos diciendo ahora, pues claro, que lo ideal habría sido que aquí cuando hizo esta falsa rotura nos dio una pequeña indicación, volvió y este retroceso, esta calmada, nos hubiera dado una entrada muy buena con el DAX en corto, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría, ¿no? En la práctica, pues efectivamente, también en la práctica lo hemos hecho así. Cuando vimos el retroceso, tal y como dice nuestra metodología, hemos aprovechado ese retroceso para intentar, vamos a ampliar en H1, tal vez se vea un poquito mejor. Hemos aprovechado para estos retrocesos, tanto este como este, cargar la posición del DAX aquí. Posición, por cierto, que va íntegra. Las tres posiciones no he descargado ninguna. No solo no he descargado ninguna, sino que una vez que el precio rompió aquí y siguiendo nuestra metodología pura y dura, teníamos un punto de control en la bajada, como puede ser este punto de control. Este punto de control, en su momento, nos dejó también una zona alta. Esa zona alta era esta zona alta la cual coincidía pues toda esta zona de resistencias que podía ser rota y todo aparentaba que esto se iba al infinito y más allá. Esto era para la típica rotura que se va al cielo. Bueno, pues yo lo interpreto como la típica rotura que es falsa y de hecho lo intentamos. También es verdad que como veníamos muy cargados con 004, como veis esta es simbólica. Simplemente aproveché las noticias de nóminas no agrícolas, que estaba el precio por aquí, para ver si esa volatilidad pegaba una falsa rotura y justamente lo ha hecho. Ojo, no suelo operar noticias, ni mucho menos, pero sí que es cierto que era consciente, lo tuve en cuenta y lo intenté y de hecho, como veis, 0,01 stops de 1 euro. Obviamente cuando puse las órdenes le dejé los stops por aquí a 3 euros, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, era una probatura sin más de muy poca índole y no fuera de metodología, porque es una zona alta, correcta, pero bueno, un poquito arriesgada y no era una operación de las que yo llamo potentes, como puede ser esta operación, que esta operación tiene la potencia innata, es decir, tiene, como llevamos diciendo con el DAX desde hace varios vídeos atrás, el potencial del DAX a la baja es muy grande y igual que me ha sacado todo, lo he vuelto a intentar y sigo intentándolo, ¿no? Y sigue estando ahí el potencial, veremos a ver si lo cumple. Ya una vez que coges las segundas entradas, acumulas más entradas aquí, pues bueno, están peor colocadas, tienen peor timing y en fin. Pero bueno, no obstante, las tenemos y tenemos unos primeros parciales de estas entraditas muy pequeñitas. Si llega a esta zona sí que la sacaremos, supongo que ya para el lunes. Veremos, a ver, todavía le queda mucho recorrido y se puede volver todavía atrás. Y por parte de los técnicos, pues bueno, los técnicos inicialmente estarían explicando estas entradas de la misma manera. Pullback a la directriz del canal alcista que se perdió, retroceso a esta zona de soporte que ahora es resistencia, y bueno, estarían explicando. Como veis, bueno, cada uno puede explicar el libro de una manera, pero lo importante es saber la operativa que queremos hacer, saber los riesgos que queremos asumir y saber los ratios que estamos persiguiendo. Bien, por parte del SP, vamos a ver el SP. Por parte del SP hemos tenido algún cierre de operativa. En lo que va de mes, así como contamos que la primera semana, que fueron 3 días pasadas, fue relativamente buena, cerramos varios parciales y cogimos un poco de balance. Estos otros 5 días han sido exactamente lo contrario. Hemos hecho cantidad de intentos y prácticamente todos fallidos. Mucha pequeña pérdida, que es la que venimos arrastrando esta semana. Bueno, hay que seguir así. El sistema sabemos que tiene estas cualidades. Se nos han escapado muchos trades por 2 pips, en fin. Bueno, algún otro hemos pillado pequeños parciales, como es el caso del SP, que estoy marcando ahora mismo aquí. Pillamos este pequeño parcial y aquí ya decidimos sacar unos beneficios. El SP, bueno, sigue cayendo. Vamos al SP, estamos con intención de hacer unas compras, bueno, aquí tenemos un ciclo verde, en la parte baja 25%, etcétera. Estamos pensando en ver si hacemos unas compras aquí. Pero de momento el SP siendo viernes a última hora,
Vamos a verlo en este otro gráfico. La situación del SP es un poco la siguiente. Tenemos este ciclo azul que ya vino a trabajar, hizo un extremo. La verdad es que tiene pendiente, eso es otra cosa que preocupa a los cortos, es que tiene igual que el DAX pendiente este fallo a estas alturas. Aquí hizo el fallo, pero bueno, el extremo es prácticamente correcto, un 25 muy justito. De la subida tenemos este ciclo naranja que podemos coger aquí, y este ciclo naranja, bueno, pues también nos está dando una opción en la zona de 61, coincidente con 38.2 para comprar. Vamos a ver si probablemente, siendo ya viernes por la tarde, quitemos estas operaciones y el lunes planteemos nueva operación. Por parte del euro-yen, pues vamos también cortos. Aquí ha cambiado un poco el gráfico. Como veis, seguimos manteniendo vigente el mismo ciclo del otro día. El precio ha vuelto a insistir y hemos vuelto a intentar cargar posición. Y a la que ha vuelto a insistir, hemos metido esta tercera posición aquí hoy también. Parece que ahora sí que por fin empieza a querer responder, pero mucho me temo que aquí vuelva a hacer otra falsa rotura, igual que en las anteriores, y volvamos a tener algo así. Bueno, no obstante, son posiciones tan pequeñas que el primer parcial tengo que dejarlo correr un poquito más. Si no, no me compensa. Australiano-canadiense no llevamos ahora mismo nada, estamos intentando coger arriba y abajo, pero bueno, está sin nada. El petróleo, bueno, se ha pintado un nuevo rombo de cambio de tendencia aquí, evidentemente no es esa la motivación, sino es la zona en la que lo hizo. Que si nos fijamos, esta zona donde vino el petróleo a rebotar es el fallo de este extremo que hizo de este ciclo de subida. Este punto de control es un punto de control correcto. Esto sería un ciclo, haría un extremo y aparentemente inició bien el movimiento, pero falló. Una vez que falló el movimiento, su fallo estaba aquí, justo donde la parte baja del rombo. Y es que, pues una vez más, no lo pudo hacer mejor. Esto es una zona baja de este ciclo, ¿no? Esto realmente podría ser el ciclo y su zona baja. Entonces, bueno, atacó el extremo de la zona baja coincidente con el fallo 161. Bueno, hemos intentado aquí unos cortos, alguno me ha sacado, estos permanecen, perdón, unos largos, estos permanecen y de momento, bueno, estas posiciones están ya prácticamente protegidas. Queríamos coger algún largo más abajo, no llegó, por tanto los anularemos y vamos a esperar a ver si llegamos a un primer parcial por esos niveles. Por otra parte, el par Libra-Yen, pues mira, en estos momentos me acaba de entrar una posición en el Libra-Yen. Vamos a ver cómo en el Libra-Yen sí que hemos sacado un parcial y por eso me he animado con esta segunda posición. Efectivamente, en Libra-Yen cogimos aquí un primer parcialito, hemos recargado con una posición pequeña y venimos largos también desde aquí. Bueno, se está volviendo, vamos a ver cómo evoluciona. Son operaciones de puro trading sin más. El franco suizo yen japonés, vino a esta zona de 61 azul, llegó a zona media, zona proporcional. Vemos cómo hizo una primera entrada en zona, lo cual nos produjo la pauta 1, una pauta 2 y la pauta 3 que vino a coincidir exactamente con el fallo en 161, además de este precioso y fantástico buff. Entonces, bueno, yo creo que aquí es de estas que no puedes, es decir, que es tu obligación como trader, como operador. Hay cosas que pueden ser discutibles, hay otras que tienes obligación de hacer y no hay más que hablar. Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esta le dimos con tres posiciones muy pequeñitas, la verdad. Y de hecho, porque inicialmente cogimos aquí una posición, empezó a tirar y subió y nos sacó. Y al llegar al 161 volvimos a meter otra vez posiciones de nuevo. Bueno, estamos situados aquí esperamos recorridos un poquito largos, que esto caiga en condiciones para empezar a coger los primeros parciales. No hay más, esta semana no ha dado tampoco mucho más de sí, como digo, han sido cantidad y cantidad de intentos que penalizan a la cuenta, pero en número de operaciones perdedoras, no tanto en capital, puesto que como siempre estamos vigilando el riesgo. Y no obstante, como siempre, a final de mes o incluso antes, a final de mes con toda seguridad, vamos a ver los resultados completos del mes, sea ganador o sea perdedor. Así que por esta semana yo creo que ya está bien.
Que paséis buen fin de semana, que descanséis todos y el lunes nos volvemos a ver de nuevo con más energía y espero que con muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.